pero es un privilegio estar con ustedes. Desde que me invitaron a estar aquí, pues entonces me dio mucho gusto, y con mucho gusto esta tarde podemos compartir un tiempo. Déjenme contarles un poquito, 2 minutos, no vamos a tomar mucho tiempo por ahí, y comparto mi pantalla un momento y les muestro. Sí, ok. Este soy yo, ¿sí? El gordito de los lentes, siempre el mismo. Es mi esposa Delmi. Hace pocos meses cumplimos 26 años de casados. No es que estemos tan viejos, sino que realmente empezamos muy jóvenes, así como muchos de ustedes. Vivimos aquí en la ciudad de Guatemala. Mi esposa es de Honduras y vivimos hace 26 años aquí. Algún día voy a tener tal vez el privilegio de compartirles algo de historia de mi vida personal. Yo no nací aquí, pero soy nacionalizado aquí. Tengo muchísimos años de vivir aquí. Llegué a Guatemala después cuando tenía 9 años, de venir después de un país en guerra, donde mis padres murieron y murió un hermano mío, y venimos a este país para rehacer nuestra vida, y Dios nos dio el privilegio de vivir aquí y tener la oportunidad de hacer muchas cosas que tal vez no hubiéramos podido hacer en nuestro país de origen. Estos son mis hijos, ¿sí? Y mi esposo otra vez, y ese soy yo, el de anaranjado. Mi hija Anadelmi, de 15 años, y que ahora está estudiando, ¿verdad? Ya Gerardo está ahí profetizando que tiene novio. Cuando te mire te voy a matar, Gerardo. Pero bueno, y mi hijo Paris, que se llama igual que yo. Eso tiene que ver con nuestra historia, porque nos llamamos igual. Tiene 24 años, ahora él acaba hace un año de terminar una licenciatura en teología, y básicamente trabaja en la escuela donde trabajamos juntos, y él ve los programas de la clase de Biblia, que para nosotros son muy importantes. Trabajo en una escuela cristiana hace 31 años. Soy docente. He sido docente de primaria y de secundaria durante toda mi vida. Empecé en la educación y me gustó la educación. Lo que más extraño ahora que me toca ver la parte administrativa es la parte de los niños. Me fascina que la mecánica con los niños. Fui maestro de primaria muchos años y director de primaria y de otras áreas de la escuela para la que trabajo. Entonces eso es lo que hago. Soy un fiel creyente de la educación cristiana, porque yo crecí y soy parte del resultado de esa educación cristiana en la vida de los estudiantes que atendemos. Pero ahora me toca hablar con ustedes de algo bien importante, que es cómo practicamos la fe en este tiempo de crisis. Todos nosotros tenemos un tiempo ahora practicando nuestra fe. Nos toca practicar nuestra fe. Estamos haciendo estos medios, estamos hablando por aquí, estamos tratando de tener nosotros todas nuestras interacciones de manera que podamos trabajar juntos en esto. Y quiero hablarles este día acerca de Habacuc, ¿sí? No, van a conocer algunos nombres aquí. Si algunos jóvenes que ahí quieren nombres para sus hijos, ahí hay algunos. Habacuc. Habacuc es un profeta menor, es uno que profetiza en el reino del sur. Recuérdense que el reino se dividió, y el reino del norte y del sur, y es contemporáneo de Ezequiel y Sofonías. Sí, estuvo más o menos en esa etapa. Él estuvo profetizando en esa etapa. ¿Cuántos han escuchado el justo por la fe vivirá? Háganle así con ¿cómo se llama? Sí, ¿cuántos han escuchado? ¿Sí? ¿Han escuchado? Bueno, ese básicamente se repite 3 veces en el Nuevo Testamento, y es Habacuc 2:4. Esa es solo una parte del versículo, pero pueden estudiarlo ustedes más adelante si quieren y tener una idea un poquito más clara de lo que es Habacuc. Y déjenme darle alguna referencia de Habacuc que nos va a ayudar. Habacuc vive en medio de una crisis. Cuando él escribe, Dios lo llama. Sí, dime. París, hay dime. como un ruido, no sé si es tu micrófono, pero hay como demasiado ruido. Por momentos sube el volumen y por momentos baja, no sé si... Te lo baja, ok, lo cambio.
como un falso contacto, padre. ¿Está mejor ahí? ¿Está mejor ahí? Sí, mejor. Mejor, ok, listo, ahí lo hacemos así. Ok, entonces, Habacuc vive en medio de una crisis como la que estamos viviendo, ¿no? Una crisis que nos está afectando a todos. No sé ustedes, no sé cuántas semanas llevan en casita, ¿verdad? Nosotros estamos entrando a la 10ª semana y ahora estamos viviendo uno de los picos más altos de esta crisis sanitaria y estamos en esa etapa, no hoy, ayer y hoy, las autoridades han pedido que no estemos afuera, no podríamos, ayer hubo un toque de queda y hoy que no pudimos salir a ningún lado y generalmente dentro de semana hay 12 horas para que la gente pueda hacer algún tipo de actividad, pero prácticamente un gran porcentaje cerrado como está pasando en todas las ciudades del mundo. Y Habacuc vive en medio de esta crisis política. Esta batalla, Carquemis, surge de un nuevo imperio en el mundo. Hay una guerra entre Egipto, Babilonia y Asiria, y eso es lo que le toca vivir a Habacuc. Estaba en una crisis política, estaba viviendo una crisis política Habacuc. También tenía una crisis social. Miren lo que dice Habacuc 1:3. ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Tenía una crisis social en un país vecino aquí centroamericano. Están pasando cosas como estas. Hay una crisis social porque estamos viviendo una crisis sanitaria, pero viene una crisis económica, viene una crisis social. No sé si allá en Argentina, pero aquí alguna gente se está quedando sin empleo, alguna gente están cesando sus contratos o los están congelando y poniendo en otra situación. Y entonces vemos también que Habacuc estaba pasando más o menos por eso. Había una crisis espiritual. Miren lo que dice el versículo 4. Por lo tanto, entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Parece que no tuviera nada que ver con la crisis de justicia, pero también tiene que ver con una crisis espiritual, que era la crisis que estaba viviendo Habacuc. Y también, como en nuestros tiempos, había una crisis económica. Miren el versículo 17. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de la oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos están vacíos. Miren, traten de ver en ese versículo que había una crisis económica, no había lo suficiente, como que no había para la cosecha, no había los rebaños, morían en los campos y estaba también en el tiempo de Habacuc viviendo una crisis sumamente complicada. Y entonces vemos esto. 3 desafíos que Habacuc nos quiere dejar en todo el libro. Es un libro de 3 capítulos. El primer desafío, que es un desafío también para nosotros, es aprender a dudar sin desesperar. Capítulo 1. Capítulo 2, esperar sin desesperar. Y el capítulo 3 es confiar sin desmayar. ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos aprender a dudar sin desesperar? Hoy vamos a hablar de eso que nos provoca. Recién, Pablo, creo que te llamas, ¿no? Estabas hablando de eso que va a venir en el futuro. Y la mayoría de nosotros no sabemos qué es eso, ¿verdad? ¿Eso qué es? Describámoslo. No lo podemos describir. No podemos decir qué es. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo está sucediendo? ¿O qué va a suceder? No sabemos. Aprender a dudar sin desesperar. Esperar sin desesperar. Y confiar sin desmayar. Ese es el reto que Habacuc en su libro nos dice. Pero quisiera enfocarme en estos versículos que estamos aquí para que podamos aprender algo hoy por la tarde. Dice Profecía, capítulo 1, versículo 1. Ahí está, pero pueden encender o ver su Biblia si quieren. Profecía y visión del profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, te llamaré y tú no me harás caso? ¿Hasta cuándo clamaré a ti por causa de la violencia y no vendrás a salvarnos? ¿Por qué permites que vea yo iniquidad? ¿Por qué me haces espectador del mal?
Solo veo destrucción y violencia. Ante mis ojos surgen pleitos y contiendas. Por eso tu ley carece de fuerza y la justicia no se aplica con verdad. Por eso los impíos asedian a los justos y se tuerce la justicia. Quiero hacerles una pregunta. Tal vez alguien puede participar para que no solo yo hable, ¿sí? ¿Cuáles son las preguntas con las que ustedes se identifican aquí? ¿Cuáles son las preguntas? Uno o dos de ustedes que pueda decir, ponga ahí su micrófono y diga, estas preguntas, yo me identifico con estas preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? Si quieren, les doy unos segundos para que lo vuelvan a leer. ¿Cuáles son las preguntas con las que ustedes se identifican? A ver, pongan su micrófono y alguien que quiera participar. ¿Con qué pregunta te identificas? A ver. ¿Por qué permites que A vea ver, yo entonces, iniquidad? Más fuerte, más fuerte. ¿Por qué permites que vea yo iniquidad? ok, ¿por qué permites que vea yo iniquidad? ¿Alguien más? ¿Otra pregunta con la cual se identifiquen? ¿Por qué me haces espectador del mal? ¿Por qué me haces espectador del mal? Micaela, ¿verdad? Esa pregunta te identifica. Ok. ¿Quién más? Otra pregunta que te identifiques. ¿Cuándo, Señor, te llamaré y no me hagas caso? Ah, sí, ¿verdad? ¿Hasta cuándo clamaré y no me haces caso? Señor, ¿qué pasó? Es lo que está preguntando Habacuc. ¿Alguien más? ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Alguien más le hace sentido una de estas preguntas? No es una pregunta, pero el punto 4, Paris. ¿Perdón? No es una pregunta ahí, pero me identifico con la última parte del 4. Por eso los a los justos. Esa parte me muy de cerca. Claro, te identifica. Ok, muy bien. Entonces, avancemos un poco. ¿Cuáles son las dos preguntas al final con las cuales nos podemos identificar? ¿Sí? Hay dos preguntas muy básicas. ¿Hasta cuándo? ¿Y por qué? ¿Sí? Eso es lo que se repite por ahí. ¿Hasta cuándo? Los más jóvenes que están aquí, los chicos que miro aquí, están preguntándose hasta cuándo voy a estar encerrado con mis papás. Parece una locura, ¿verdad? Yo quisiera salir, quisiera hacer otras cosas, quisiera hacer un montón de cosas, ¿sí? Nosotros todos los días en el lugar donde trabajo tenemos interacción con los chicos en Zoom a través de unas clases y plataformas virtuales. Y la primera pregunta de los chicos es, ¿cuándo vamos a regresar a la escuela? ¿Cuándo vamos a regresar? ¿Cuándo vamos a volver? Y no podemos contestar esa pregunta. Y hay una pregunta, esas preguntas cuando estamos en crisis son nuestras preguntas normales. Número uno es ¿hasta cuándo? Y la segunda es ¿por qué? Y esas dos preguntas como que Habacuc en los primeros 4 versículos se identifica con esas preguntas. Ahora, fíjense que la religiosidad dice que no te preguntes por qué. Hasta es un poquito insultante a veces para algunas personas que creen en la religiosidad y hasta han oído estas expresiones como no le preguntes a Dios por qué, sino para qué, para buscar el propósito, ¿sí? Pero Habacuc aquí se nos sale un poquito de esa religiosidad y le pregunta a Dios por qué, lo que estaba diciendo, y miro la injusticia y Señor, y no haces nada. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Dónde está, Señor? ¿Qué te pasa? Que no respondes a ciertas cosas. La religiosidad muchas veces te dice que no te preguntes por qué, sino que busques el para qué. Pero a veces cuando estamos en una crisis de vida, como la que mucha gente está pasando, que espero que no sea ninguno de sus casos, pero ¿qué pasa? Imagínense esto. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con aquellas personas que, por ejemplo, no tenían ya esperanza en el matrimonio y ahora tienen que estar por semanas en casa juntos? ¿Sí? Imagínense eso. La gente que está sufriendo eso. Las mujeres que están viviendo con aquel hombre abusador, que abusa de ella físicamente, intelectualmente, ¿sí? Que la golpea. Imagínense. Y se está preguntando por qué.
Y la otra pregunta que se hace es, ¿hasta cuándo va a suceder esto? Yo quiero que esto se termine porque esto es un infierno. ¿Cuántos hijos adolescentes están viviendo con sus padres en una pugna terrible y tremenda, donde no nos entendemos, donde no sabemos qué es lo que está sucediendo? Y nos estamos preguntando por qué tuvo que venir este virus infeliz a meterse al mundo y ahora está aquí metido y me deja aquí confinado con gente a la que yo odio, podría decir alguien, ¿verdad? Y entonces podemos ver eso, por qué y para qué. Ahora, Dios, queridos hermanos, no nos rechaza en un momento de duda. Dios nunca nos rechaza. Cuando tengas dudas en tu crisis personal, cuando tengas dudas en tu crisis como persona, en tu crisis de lo que crees, en tus crisis, Dios no te rechaza. Eso es bien importante que nosotros lo tengamos muy en cuenta. Dios no te rechaza. Cuando estás en crisis y tienes dudas, ante un momento de duda, Dios no te rechaza, aunque preguntes por qué, o aunque preguntes hasta cuándo y cómo va a ser la cosa, ¿no? Tenemos que aprender a ser verdaderamente honestos ante Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, realmente yo no sé cómo están viviendo ustedes. ¿Sí? A la mayoría de ustedes no los conozco. A Gerardo lo he visto bastantes veces en mi vida y más o menos, pero a la mayoría no los he visto. No sé cómo están viviendo ustedes. Ustedes no saben cómo estoy viviendo yo mi crisis. Y cada uno de ustedes está viviendo en este momento. A muchos pueda que les esté afectando. Cuando los estaba oyendo al principio, oigo que salen a caminar. Aquí no se puede hacer eso, no se puede salir a caminar, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a ser verdaderamente honestos con Dios en la crisis. Está bien si le quieres preguntar por qué. Está bien si le quieres preguntar hasta cuándo. Pero vamos a ver ahorita que no solo es hacer las preguntas que consideramos correctas, sino algunas otras cosas. Ahora, seguir a Jesús muchas veces significa caminar con Él con preguntas que no tienes respuesta. ¿Sí? Ahora, ¿por qué tenemos que vivir nuestra fe en la crisis? A veces la gente malinterpreta este asunto de la crisis, porque comienzas con dudas. Algunos de ustedes tal vez están pensando qué va a pasar si no tengo el trabajo necesario, si tienen un negocio y las cosas no están yendo bien. Seguir a Jesús significa muchas veces que vas a caminar con Él, pero no vas a tener respuesta a algunas preguntas, porque así es. Porque necesitamos más dependencia de Él, porque necesitamos caminar en Él, necesitamos caminar con Él. Ahora, Él conoce nuestros temores, nuestras dudas y nuestras preguntas, ¿sí? A veces podemos caer en una situación de decir, no le preguntemos a Dios o no tengamos eso, no dudemos en la crisis porque como que Dios se va a enterar. Pues yo les cuento que Dios ya se enteró. Dios ya se enteró de lo que pensamos. Dios ya se enteró de lo que sentimos. No es que Dios no se entere. A veces vivimos la vida como hijos de Dios o como cristianos creyendo que Dios no se entera de todo, que Él puede escudriñar hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra mente y saber qué es lo que estamos pensando y saber cuáles son nuestros sentimientos y saber cuáles son nuestras preguntas y saber cuáles son nuestras dudas. ¿No les ha pasado algunas veces? Sí, a ustedes no les ha pasado, a mí sí. ¿No les ha pasado algunas veces que no sabes cómo orar? ¿Cómo oro? ¿Qué pido? ¿Qué pido? Les hago un paréntesis hablando de qué pido. Los que me conocen saben esta historia. Ya les enseñé la foto de mi hija. Mi hija tiene 15 años, va a cumplir 16, por eso Gerardo ya le está poniendo novio, ¿verdad? Espero que él tenga 2 novios para que sienta lo que me dijo hoy, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Cuando Anadelmi nació con un problema cardíaco. Un problema cardíaco. Cuando tenía 6 meses de edad, nos sentaron en una silla y nos dijeron, hay necesidad de operar. ¿Sí? Ahí cuando entras en esa crisis, donde tu hija pequeñita tiene que ser operada, ¿cómo oras? ¿Qué le dices a Dios? Señor, llévatela. O Señor, dale vida. ¿Sí? ¿Cómo oras? Él conoce nuestros temores. O sea, Dios conocía mi temor. Dios conocía mis dudas. Yo creo en Dios. Hace muchos años que creo en Él. He tenido una relación con Él, pero a veces llegas a momentos de crisis de la vida que no sabes cómo orar.
y comencé a cuestionarme, a decirme, Señor, y a dudar, ¿cómo te pido? ¿Cómo te pido? ¿Cómo te pido, Dios? ¿Qué te pido? Y llegué a la conclusión a través de la experiencia de vivir una situación como esta, una crisis como estas, de decir, Señor, 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 tú ya conoces lo que yo quiero, pero me someto bajo tu soberanía. Y tal vez otro día hablamos de la soberanía de Dios, pero a veces cuando hablamos de la soberanía de Dios creemos que todo es felicidad. Someterse a la soberanía de Dios a veces no es tan feliz, no es tan como nosotros pensamos en algunas ocasiones. Pero Él conoce nuestros temores, Él conoce nuestras dudas, Él sabe tus preguntas. Si estás en esta crisis de esta pandemia y tienes dudas, está bien, pero tienes que ir al lugar correcto, tienes que ser honesto con Dios, muy honesto y decirle, tengo estas dudas. Ahora te hago la pregunta para que lo reflexiones, ¿sí? Cuando vienen esas dudas, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? ¿Te estás perdiendo? ¿Estás perdiendo de sí? ¿Estás diciendo, no puedo con esto? ¿O me da mucho miedo? ¿O no sé qué hacer? Etcétera, etcétera. Dios aprecia mucho más las dudas de un corazón sufriente que la frialdad de un corazón indiferente. Dios quiere que nosotros le podamos decir esas dudas en nuestra crisis. ¿Cómo vives tu fe? A veces hemos mal relacionado que tener estas dudas es falta de fe. Y vimos a Habacuc diciendo, Señor, ¿qué te pasa? Que no haces nada. Mira la maldad, mira las cosas, mira que este mundo está de cabeza y tú no haces nada. Aparentemente Dios estaba así como, voy a esperar que pase la cosa. No, no está así. Dios aprecia mucho más las dudas de un corazón que sufre que un corazón frío, que a veces nos enfriamos, ¿verdad? Y a veces la mecánica de la vida, de todo esto, y ahora nos están cambiando la mecánica de la vida, ¿sí? Seguramente ustedes están en el proceso de verse como iglesia desde otro punto de vista, vernos desde otra forma diferente, ¿sí? Y aquí, siendo un país pequeño, pero con muchas iglesias, muchísimas iglesias muy grandes, de 12,000, de 15,000 personas, ¿sí? Hoy estamos viviendo hace más o menos 10 semanas que los templos están vacíos, los edificios están vacíos. No hay gente ahí. Y entonces todos están haciendo actividades para llenar esa necesidad. Pero Dios aprecia más nuestras dudas de corazón, que seamos fríos. No, yo tengo una fe poderosa, una fe que mueve montañas, y te vuelves frío porque no puedes expresarle ni al mismo Dios que te creó tus dudas, tus temores, tus dudas en ese momento que no sabes qué hacer. Lo que dijo Martín Lutero, hay más fe en una duda honesta que en la mayoría de los credos. A veces nos hemos aferrado tanto a nuestro modus operandi como cristianos. Nos hemos aferrado tanto a la forma que vemos las cosas, que realmente hay más fe en esa duda honesta que en la mayoría de lo que declaramos. Los cristianos somos muchos de esas personas, ¿verdad? Que decimos creer una cosa, pero hacemos otra. Tenemos esa costumbre. Decimos, sí, es que eso es lo que creemos, pero a la hora que toca ponerlo a prueba, se nos dificulta poner una acción en lo que estamos diciendo que realmente es, ¿sí? Que tiene que ver con las convicciones de vida, ¿sí? Siempre pongo este ejemplo cuando hablo de la convicción, ¿sí? ¿Cuántos de los caballeros que están aquí en la mañana hoy fueron al espejo y se dijeron, qué femenino estoy? ¿No? ¿O cuántas señoritas y señoras dijeron, qué masculino estoy? ¿No? Creo que no. Fuimos al espejo, nos vimos y dijimos, wow, qué guapo, ¿sí? Qué bárbara, wow, qué guapa, ¿sí? Y si no se lo dijo, dígaselo mañana temprano, por favor. El primero que tiene que empezar a decir eso por uno mismo es uno mismo, ¿sí? Entonces, y decir, sí, tuvimos la seguridad. No nos quitamos esa seguridad.
Esa es la seguridad que necesitamos en la vida cristiana. Es decir, esto es lo que soy, esto es lo que creo, y hoy voy a vivir con esa convicción. Aunque el mundo, oigo casos de COVID por acá, oigo casos de COVID por allá, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Anoche hablaba con un amigo mío, que lo conozco desde niño. Gerardo, ¿te acordás de Pichillón? Él tiene COVID en este momento porque es médico y se acaba de contagiar de COVID. Y se acaba de contagiar y tenía que, como ya los hospitales están un poco llenos, lo mandaron a un hotel y ahí está recluido en un hotel. Y entonces hablábamos un poco de que lo que Dios le permitió en el ejercicio de su profesión pasar por esto, pero Dios está con él. Dios no se ha alejado de él y él va a tener que vivir en este momento sus convicciones. Dice, no me siento tan mal, pero lo voy a superar. Ser discípulo de Jesús, aprender a caminar con nuestras luchas y luchar con nuestras dudas, ¿verdad? ¿Quiénes tienen luchas? ¿Quiénes tienen luchas? Yo sí tengo luchas, ¿sí? El que no tenga es marciano. Todos tenemos luchas. Todos tenemos dudas. Tenemos que aprender a caminar con nuestras luchas y luchar con nuestras dudas. Es bien importante que en esta crisis aprendamos a que si esas dudas vienen a nuestra vida, tenemos que poner al Señor delante de esas dudas. Ahora, la duda hace la pregunta. Ahora miren una diferencia. La incredulidad no quiere escuchar la respuesta. ¿Sí? Es cuando yo tengo una duda, entonces hago la pregunta, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se va a acabar esto? Pero la incredulidad si no quiero oír la respuesta, porque cree que ya todo lo tiene resuelto. Eso es el problema de la incredulidad. Pero la duda, está bien preguntársela a Dios. Él es la fuente. Muchas veces queremos encontrar respuestas en donde no es la fuente. Eso pasa mucho en los lugares de trabajo, pasa mucho en la iglesia. En vez de ir a la fuente, le preguntan a una persona que no es la fuente y entonces le da una idea equivocada, una respuesta que no es. Entonces tenemos que aprender a aferrarnos a Dios para no naufragar en medio de nuestras crisis. ¿Qué es lo más importante en esta crisis? Agárrate de Dios. Lo más importante en esta crisis no es que la crisis exista. Si quieren negarlo, niégalo. Ay, no está pasando nada, sí, está bien. No, pues es una crisis. El mundo está en una crisis, pero tenemos que aprender a aferrarnos a Dios para no naufragar en medio de la crisis. Hay mucha gente que está naufragando. Aunque ustedes no lo crean, hay mucha gente que está naufragando porque no ve esperanza. Es difícil para ellos ver esperanza. Ahora, déjenme ya ir cerrando estas ideas y vamos a poder discutir algo al final. Proverbios 3, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. En la crisis, ¿qué tenemos que hacer? Confía en el Señor de todo su corazón. No creas que lo que tus pensamientos dicen es la gran cosa. No creas que lo que el entendimiento te dice es lo que realmente va a suceder. Va a suceder lo que Dios ya diseñó y puso para todos nosotros en su vida. Busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas y Él te mostrará qué camino tomar. Tus dudas vienen muchas veces por eso, porque no estás buscando la voluntad de Él. Y no te muestra el camino y no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Ahora, hace algunos años oí esto. Duda tus dudas y cree tus creencias, pero nunca creas tus dudas y dudes tus creencias. ¿Sabes por qué? Porque si dudas tus dudas y crees tus creencias, tienes un camino, tienes una línea. Pero cuando comienzas a creerte tus dudas y dudes de tus creencias, no sabes a dónde vas. Te perdiste en el camino, ¿sí? Es como que salgas de tu casa, tomes un taxi y le digas, mira,
llévame. Y el taxi te pregunta, ¿y dónde te llevo? Te pregunta el hombre que conduce. ¿Y dónde te llevo? No, tú dale, ahí, dale un poco, 2 cuadras acá y luego cruzas a la derecha y luego cruzas a la izquierda. Eso es creer tus dudas y dudar tus creencias. Ahora, queridos hermanos, hoy leímos algo de esto. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. ¿Sí? Tus ojos vieron mi embrión. Y dice, y en tu libro se escribieron ¿cuántos días? 1, 2, 3, 4, 5. Todos tus días. ¿Sí? Y todos tus días, los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. O sea, antes de que yo viniera a este mundo y gritara, antes de eso, Dios ya había dicho, Paris va a vivir de aquí hasta aquí. ¿Sí? Lo único que sé ahorita es dónde nací, hasta dónde voy a llegar, no lo sé. No lo sé. Dios ya tenía contados absolutamente todos mis días, absolutamente todos tus días. Si tú piensas que estás viviendo tiempo extra, no estás viviendo tiempo extra. No estás en un partido de fútbol viendo quién gana en los últimos 30 minutos, no. Estás viviendo hoy, ¿sabes por qué? Porque Dios lo tiene ahí escrito. Hoy, 24 de mayo, ¿sí? Martín va a vivir, ¿verdad? Entonces, hoy, 24 de mayo, Paris se va a morir. Y tal vez apague la computadora y me da aquí el soponcio y me muero, ¿sí? Pero eso ya está, ya Dios ya lo tiene. Ya, me da no sé qué aquí, ¿verdad? Y me muero. Y está bien, porque estoy tan seguro de que Dios me va a dar los días que me tiene que dar. Me puedo morir por el COVID, me puedo morir porque se me atraviesa algo en la garganta, me puedo morir por X o Y circunstancia, pero Dios escribió todos los días que me fueron dados, uno a uno, y lo diseñó. ¿Y sabes qué? También diseñó mis días cuando lloro, mis días cuando sufro. Él lo sabe. Él es el Dios del universo, que parece hoy, si salimos allá afuera y decimos, parece hoy que no puede controlar nada, pero Él lo controla todo. No ha perdido su esencia de quién es, y Él es Dios. Termino haciéndote una pregunta muy personal a ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a vivir tu crisis? ¿Cómo vas a vivir tu momento de crisis en la vida? ¿Cómo lo vas a vivir? ¿Desesperado? ¿O lo vas a vivir poniendo la fe donde te toca? Agárrate, hoy es el día que te tienes que agarrar. Si estás desesperado, si tal vez no tienes todas las opciones que quisieras. Y sí, ninguno de nosotros está viviendo todo lo que queremos, ¿sí? Algunas de ustedes, hermanas, dirán, ay, ¿qué hago yo con este aquí al lado? ¿Sí? Sí, yo sé que es difícil, el hombre ha de ser muy difícil, ¿sí? No tengas pena, es recíproco, él siente lo mismo por ti. Ay, ¿qué hago con este al lado? Sí, ay, Dios mío, sí, es recíproco. Eso es bueno, sí, es bueno, es parte de la vida, ¿sí? Y te vas a sentir que, ay, un día la mamá quiere matar a los hijos. Mami, es recíproco, tus hijos también te quieren matar, ¿sí? Entonces, es parte de la vida, pero vamos a vivirla confiando en Dios, confiando que Él es nuestro Dios. Que estamos en una crisis, sí, pero que Él es nuestro Dios, que Él nos va a ayudar y que Él va a estar con nosotros a nuestro lado. Yo espero que esto les sirva a ustedes para poder vivir su vida en estos días, en las semanas que vienen, porque no sabemos. Yo no sé, yo oí algo así como que ustedes ya van para afuera, nosotros todavía no, pero de repente ustedes salen primero que nosotros o nosotros salimos antes que ustedes. Mándenme un video para sentir envidia, ¿no? Pero no sé, de repente unos salimos antes y otros después, no importa. Eso no es el punto. ¿Saben cuál es el punto? El punto es que Dios nos está permitiendo vivir en este tiempo. ¿Por qué no te has muerto? ¿Por qué ya no te moriste? Dios te quería que vivieras esta crisis, así es.
¿Por qué estás aquí? Porque Dios diseñó tus días para estar aquí. Tú eres la persona, tú eres esa persona. ¿Por qué? Algunos que se preguntan, ¿y yo qué hago en esta familia? Dios te puso ahí, ¿sí? Así feitos como son todos. Ni modo, ahí te tocó entre los feos. ¿Verdad? A algunos les tocó entre los guapos, pero a algunos les toca con los feos. Entonces, ok, entonces aprendes a vivir en tu crisis cada día donde lo estás haciendo. Así que yo espero que Dios les bendiga y que ustedes puedan pasar este tiempo cuarentena, de crisis, en cada país diferente, con diferentes cosas, pero muy parecidas. Así que nuestro deseo es confiar en el Señor. Pon tu fe en quien tienes que ponerla, porque eso es lo que te va a sostener durante la crisis. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.